Acá Jairo Estacha te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien. ¿Sabés que te quiero pedir una primera reflexión de lo que vos recibiste como mensaje económico del presidente ayer en una presentación del presupuesto así de particular? Y a ver, lo primero que diría es, esta presentación viene después de una semana donde volaron por el aire los vetos, los rechazos, los no rechazos. Acordate lo que fue la semana pasada, ¿no? En términos de ley provisional. Votada con 2/3 partes, rechazada en pleno, y donde vetada en pleno, y donde el rechazo estuvo, digamos, ahí, o sea, apenas lo pudieron frenar. El rechazo al DNU y la ley de financiamiento educativo. Con lo cual, digamos, Milei presenta el presupuesto, si querés, es novedoso que sea el presidente el que vaya al Congreso a presentarlo un domingo en cadena nacional, pero ponele que, digamos, uno acepte esos modos. Y tiene, si querés, como novedad del presupuesto, que lo que te dice es, bueno, estos son los números, ahora vamos a los números, y lo que dice es, acuérdate que el presupuesto es una proyección de recursos y una autorización de gastos. Entonces lo que dice es, y recordando si querés la historia de los últimos 20 años, donde cada vez que los recursos fallaban, y generalmente fallaban por lo bajo, o sea, siempre había más recursos porque al principio el crecimiento era más alto y después la inflación era más alta. Después lo que hacías una ampliación del presupuesto, y la ampliación del presupuesto te permitía aumentar el gasto. Entonces lo que dice acá es, si por algún motivo te llega a fallar en la proyección de recursos, ya sea porque hay más recursos que los proyectados, en ese caso no vamos a aumentar el gasto. Y dice, y si los recursos estuvieran por debajo de lo proyectado, en ese caso lo que hacemos es, vamos a asegurar que vamos a bajar el gasto para asegurar el déficit cero, tocando aquellas partidas que no están ajustadas automáticamente. Acordate que por ley vos tenés ajustado cerca del 60% del gasto, que es el gasto previsional, y en transferencias sociales, con lo cual te queda el resto de las partidas presupuestarias. Así que ese es el principal mensaje que tenés, y después, bueno, las chicanas que fueron y vinieron, después de la semana anterior, pero no, el mensaje principal es esto, es el déficit a rajatabla. Después podemos discutir cuál es el escenario macroeconómico que está detrás de ese déficit y cómo están armados los números de recursos y de gastos. Él está transmitiendo como idea detrás de esta nueva lógica que a mí me suena que es lo que viene haciendo a lo largo de este año, pero lo está presentando como la nueva regla hacia adelante, que él dice, de esta manera va a garantizarse el pago de la deuda, eso va a hacer que se desplome el riesgo país, haya crédito y ese crédito genere inversión y eso genere crecimiento. ¿Eso es un recorrido que tiene lógica como plan económico? Sí, a ver, dos cosas. La primera es, este año no tiene presupuesto. Este año vos estás trabajando con el presupuesto nunca se aprobó, no se aprobó el que mandó Massa, y después hubo un intento de mandar un presupuesto y nunca terminó de funcionar, con lo cual estás con el presupuesto 2023 ajustado para 2024. Lo segundo es, sí, a ver, digo, en la literatura los ajustes fiscales son expansivos, sí y solo sí coordinan un desplome del riesgo país, y la baja del riesgo país se traduce en una baja de la tasa de interés doméstica. Si querés el ejemplo, los ajustes fiscales expansivos están en los países de la periferia europea, en su ingreso al euro. Acordate lo que eran los acuerdos de Maastricht para llegar al equilibrio fiscal, que nunca se llegó, pero eran los acuerdos. Ahora, la contracara del ingreso primero a la Comunidad Europea, pero sobre todo al euro, lo que le generó fue un desplome en la tasa de interés, digamos, soberana, y detrás de eso tuviste una expansión muy violenta del crédito doméstico que permitió fuerte crecimiento de esas economías. Después tuviste problemas de endeudamiento, pero eso ya es otra parte de la historia. Ahora, vos acá lo que tenés es, lo primero que te diría es, el riesgo país todavía está en la zona de 1.420 puntos básicos, había llegado a 1.200, después se te fue a 1.700, ahora está bajando con los flujos del blanqueo, alguna intervención del ANSES, pero todavía estás en niveles de tasa de interés que estás totalmente afuera de los mercados de crédito. De hecho, el propio ministro te dijo, el país no tiene que volver a crédito, a los mercados de crédito hasta 2026. Dice, los cupones de enero los voy a pagar con un ripo,
los cupones de julio y se los voy a pagar con superávit externo y con superávit fiscal. Y acá tenés los dos principales problemas. El primero es que el superávit externo no lo tenés. O sea, con el esquema cambiario que estás teniendo y el crawling PEC al 2, que en el presupuesto se reduce al 1,4 el año que viene, dólar de 1.207 pesos para fines de 2025. En ese esquema, digo, la verdad es que te faltan dólares. Y eso, en principio, digamos, nada, tenés un escenario macroeconómico donde seguís de largo con el crawling, seguís de largo con el blend, la inflación baja al 18, pero digo, de nuevo, el programa requiere dólares. Y ahí uno puede decir, che, pero ellos hacen un presupuesto con esas variables que a la primera mirada vos te surge, faltan dólares, sobre todo para esas ideas donde además ellos plantean pagar parte de la deuda para no tener que refinanciarla. ¿Y cómo se lo responde el proyecto de presupuesto o su mirada? ¿Hay algo que ellos subestiman o sobreestiman que vos no estás viendo? ¿Qué idea te da? No sé, yo creo que no se lo responden en el documento y yo creo que, de nuevo, de corto plazo están visualizando los flujos del blanqueo como un puente, pero están visualizando la posibilidad de que Argentina vaya a un acuerdo con el fondo el año que viene, lo cual está bastante abierto, de nuevo, con este esquema cambiario. Creo que ahí hay una contradicción. La segunda contradicción es lo que hablábamos la vez pasada, que tiene que ver con la cuenta de intereses. O fíjate que la cuenta de intereses que incluye en el documento es 1,3 puntos del producto. Este año vamos a tener 1,7, 1,8 puntos del producto. Mirás en términos de pesos, los intereses te caen, te suben solamente 14% cuando el gasto corriente sube 32%, por ejemplo. Ahora, ese número que parece abstracto, en realidad, teniendo en cuenta todo el aumento en la deuda del Tesoro como contracara del desarme de la deuda del Banco Central. Acordate que la limpieza del balance del Banco Central, ¿no? Y la lógica, si querés, macroeconómica, lo que hizo fue pasó la deuda de un lugar al otro, pero los niveles de endeudamiento siguen siendo los mismos. Ahora, esa deuda se emitió toda con cupón cero. ¿Qué significa con cupón cero? Significa que en realidad, si yo te presto plata a vos, yo te puedo prestar 100 y cobrarte una tasa de interés sobre esos 100, o lo que te puedo es, dada la tasa de interés implícita, darte 90 y vos me devuelves 100. Claro. La diferencia entre los 90 y los 100 es esa tasa implícita, o sea, lo que te aumenta es la deuda, pero no lo registras como intereses. Ese número es... si querés, dado el aumento del endeudamiento, insisto, no es aumento del endeudamiento consolidado, es aumento del endeudamiento del Tesoro, pero vos deberías reflejarlo como intereses cuando vos te des en cuenta las LECAPs y te des en cuenta las LEFIs, que son esos instrumentos del Tesoro para canjear por los pasivos remunerados. Eso te da este año 2024 algo así como 1,6 puntos del PIB adicionales, y el año que viene te da 3 puntos del PIB adicionales. Entonces, el mensaje de que no aumenta la deuda porque tenés equilibrio primario, en realidad, si querés, es medio engañoso. Así como él hacía la cuenta, digamos, de la corrección del déficit fiscal de 15 puntos del producto a 0, dice 10 puntos de pasivos remunerados, 5, y contabilizaba, si querés, de más la cuenta de intereses de los pasivos remunerados. Bueno, ahora contabiliza de menos la cuenta de intereses del Tesoro. Eso que es técnico y por ahí para explicar una radio es medio engorroso, bueno, digo, si querés, es parte de la explicación de por qué Estamos hablando con Marina Dal Poyetto, tratando de pasar en limpio qué dijo el presidente relevante y es cierto, qué dijo el presidente relevante y oculta una parte de lo que él prevé para el año que viene y puede tener problemas. Por un lado, dice Marina, pasando en limpio, con un dólar tan barato para el año que viene, y aparece como que te van a faltar dólares en la economía, además cuando vos estás diciendo que hay parte de la deuda que la vas a pagar cash, con dólares. Bueno, te faltan dólares, dice Marina. Estoy haciendo el resumen para ir guiando. Y cuando mandás al contado con liquidación el 20% de la exportación. Claro, es parte de los dólares que te deberían entrar, que los mandás ahí para bajar un poco la brecha y tener oferta, y es dólares que deja de recaudar las reservas, que eventualmente son los dólares que vos tenés que mostrar como para eventualmente pagar la deuda. Exacto. Digo, si querés, cuando vos... la verdad que es la herencia, o sea, la herencia tiene que ver, digamos, con el
abuso del financiamiento monetario del Banco Central, ya sea con transferencia de pesos, utilidades o adelantos transitorios, o con uso de reservas. Si vos mirás a lo largo de los últimos 20 años, usaron algo así como 300.000 millones de dólares. Que eso es medio producto. Uh-huh. Es un número realmente muy grande, o sea, por algo, digamos, tenemos la inflación que tenemos, por algo la economía bimonetaria, o sea, la economía bimonetaria por lo largo de muchos años Argentina se encargó de licuar al ahorrista y de romper los contratos. Ahora, esa destrucción del balance del Banco Central, cuando llega Javier Milei y decide ir a un esquema, yo digo, de shock controlado, de devaluación dentro de los controles de capitales, tenía una lógica, que era empezar a limpiar el balance del Banco Central a través de una recesión coordinada por un salto cambiario uh-huh. que te encareciera las importaciones, te redujera el nivel de importaciones y el Banco Central empezara a comprar dólares, y desde el punto de vista de la consolidación fiscal y parte de la licuación, el manejo del excedente de pesos, de la deuda de pesos. Era un programa recesivo y que llevaba tiempo. De hecho, el propio Javier Milei, cuando arrancó el programa, te dijo, esto requiere una recesión de 2 años. Ahora, dada la propia dinámica de la política, hicieron 2 cosas. Una es, pisaron el dólar, Krollin pega el 2, con una inflación que al principio la choquearon para arriba, acordate lo que fue la regulación del sistema de precios, incluso el impuesto país. Eso te generó un nivel de atraso cambiario, sostuviste el blend, que insisto, digamos, es técnico para una radio, pero es parte del problema, digamos, mucho más tiempo del que deberías, porque al principio vos lo podías financiar con el pago en cuotas de importaciones. Ese pago en cuotas de importaciones expiraba en mayo, por eso en el acuerdo con el fondo te decía que lo tenías que sacar antes de junio, y lo seguiste sosteniendo para contener el contado con liquidación, y ahora estás en un esquema donde desarmaste los pasivos remunerados del Banco Central, bajaste agresivamente la tasa de interés doméstica está desacoplada de la externa, acuérdate que antes decíamos, los ajustes fiscales son expansivos, y baja el riesgo país, y baja la tasa de interés doméstica. Ahora, acá el riesgo país no bajó, y sí bajó la tasa de interés doméstica, o sea, de nuevo, estamos usando el cepo para no remunerar los pesos que están acorralados dentro del cepo, que te permitan manejar ese programa financiero. El problema que vos tenés es que si lo que querés es expandir el crédito, y si querés es el grueso del corazón del programa económico de cara el año que viene, bueno, el problema, de nuevo, insisto, te van a faltar dólares. O sea, si vos tirás crédito para comprar autos, si tirás crédito para comprar, o sea, finalmente detrás del consumo... Claro. Hay más de importaciones. Y volvés a la restricción, de nuevo, generada por, si querés, años de abuso del balance del Banco Central, pero fundamentalmente por esta premura por, si querés, tratar de expandir el nivel de actividad, y con esta narrativa, ¿no? Esta narrativa donde linealmente pasás del superávit fiscal a la expansión del crédito, sin tener en cuenta ni tu problema de dólares, ni la cuenta de intereses que no estás mostrando. Eso quería completar, que vos al mismo tiempo estás diciendo, che, me estás poniendo mucho énfasis en que vas a juntar el superávit para pagar la deuda, pero por decirlo mal y pronto, me estás haciendo trampa en cómo contás los intereses de la nueva deuda que estás generando desde el Tesoro para chupar los pesos que dejaste de chupar desde el Banco Central. Eso que así está presentado como algunos puntos que parecen así como oscuros detrás de lo que dice el presidente, a mí me interesa ponerlo en un contexto que no sé hasta qué punto estará siendo revisado o no desde el propio equipo económico, pero yo recuerdo cuando te hice una entrevista en marzo para la tele, viste que yo tuve un programa que ganó Martín Fierro, no sé si... sí, como no, ya te felicité por privado. Pero era parte por la entrevista que hicimos en ese momento. Vos me dijiste en la primera respuesta, hay un plan que en este momento está funcionando. Entonces vos describiste un poco lo que describiste recién de lo que era al principio el ajuste que buscó hacer Milei. Había como una cierta lógica que estaba cumpliendo sus objetivos. Te pregunto, el hecho de que hace 4 meses la inflación sea 4%, un poquito arriba, un poquito abajo, y la famosa inflación núcleo, que es esa que el gobierno había dicho que había que mirar porque no tiene precios regulados, no tiene precios estacionales, está subiendo levemente. ¿Empieza a mostrar que el programa económico encontró un límite o, como te dicen, es algo pasajero, es un serrucho, el proceso sigue? O vos decís, che, ahí hay una meseta que explica que hay un problema en el programa económico. Yo creo que también te dije en esa charla que tuvimos que el 2% de inflación,
el objetivo al cual quieren llegar cuando clavan el crawling peg al 2. Cuando Marina dice crawling peg, es el aumento mensual de 2% del tipo de cambio oficial. Lo digo porque a todos se nos pega y para que la gente lo vaya siguiendo. Está muy bien. Ese movimiento del tipo de cambio del 2% por mes, que es a donde quieren llevar la inflación, que de nuevo en el presupuesto el año que viene te dice 1,4%, y la inflación va al 18%, ¿no? Al 1,4% mensual, en el documento. Yo dije en ese momento es un zapato que le queda chico. O sea, vos tenías precios relativos que recomponer y la premura por bajar la inflación te llevó a un esquema de atraso cambiario, que con Blend te genera esta escasez de dólares, que para mí es parte del problema. De nuevo, creo que un acuerdo con el fondo difícilmente ocurra con este esquema cambiario, y entonces la principal dificultad que tenés no es que se te clavó la inflación en el 4, pero la principal dificultad que tenés es que no tenés que volver a corregir en algún momento. Entonces digo, vos trataste de ir muy rápido bajando la inflación y podés tener algún problema en algún momento. De nuevo, bajar la inflación, digo, no es fácil. Yo siempre dije, una inflación del 200% como la que tuvimos el año pasado, es un bicho distinto al análisis de la inflación en el mundo normal. O sea, esto es mucho más parecido a la discusión sobre la inflación de los 70 y los 80. Y eso requiere un programa de estabilización macro, cuya, si querés, pilar es la consolidación fiscal, pero no es lo único la consolidación fiscal, un programa de reformas micro que requiere fundamentalmente gobernabilidad. Digo, si querés acá lo más novedoso de todo es que Milei, digamos, a 9 meses de haber asumido, casi 10 meses de haber asumido, maneja la gobernabilidad a través de una narrativa donde, si querés, lo que es novedoso es que la narrativa del ajuste fiscal, digamos, le da caudal político. De nuevo, venís de muchos años donde decís exactamente lo contrario. O sea, el problema de Argentina es el péndulo, es que pasás de un extremo, si querés, al otro. Ahora, la consolidación fiscal es condición necesaria. Ahora, ¿hasta dónde esa consolidación fiscal vos la podés sostener en base a una recesión muy violenta como la que requería el Blend, o sea, mandar el 20% de la exportación al contado con liquidación para mantener la brecha, requería una recesión muy violenta. Ahora, la política no te banca una recesión muy violenta. Pero estás intentando expandir el crédito. O sea, el esquema tal cual está planteado hoy, para poner la inflación en el 4, que vos decís se me estancó, requiere dólares. Y esos dólares, de nuevo, de corto plazo son los dólares del blanqueo. Está, si querés, en el veranito, digo, donde de golpe te aparecieron los flujos y tuviste un par de semanas donde subieron los bonos, subieron las acciones, bajó la brecha. Ahora, el riesgo país bajó de 1.700 puntos básicos a 1.400 puntos básicos. A 1.400 puntos básicos, Argentina sigue sin acceso al crédito. O sea, hoy no tenés definido ese programa financiero, y ese programa financiero es condición necesaria para que esto funcione. Y el 18% de inflación en una economía con 5% de crecimiento, ¿te parecen variables posibles? ¿Llegaste a chusmear algo? ¿Es muy difícil porque recién se presentó? No, a ver, si mirás los números para este año, dice 104 de inflación. Sí, lo cual es llamativo. 104 de inflación, si tiene 97 de inflación acumulado hasta agosto, requiere que septiembre, octubre, noviembre y diciembre te dé 1,1. Y 18 el año que viene requiere que la inflación te dé 1,4 por mes. O sea, lo que está diciendo es, digo, desde el punto de vista del PIB nominal, o sea, del producto nominal, probablemente la Argentina tenga una mayor nominalidad y la recaudación sea más alta. Entonces tienen plata para manejar discrecionalmente. Al mismo tiempo, cuando vos miras la componente de los recursos el año que viene le suben levemente en puntos del producto, pero con 1,2 puntos del producto menos en términos de impuesto país. Acordate que el impuesto país, una parte se bajó a principios de septiembre, y el resto del impuesto desaparece el 24 de diciembre, o sea, desaparece con la Nochebuena. Eso implica una caída de recaudación en puntos del producto, que en el documento la compensan con algo de ganancias. Acordate que, esta es una pequeña chicana, pero cuando Milei habla del Congreso votando leyes populistas, él votó la baja del impuesto a las ganancias, que ahora, digamos, en el paquete fiscal se repuso. Parte es un aumento en los impuestos de los combustibles, y tiene una novedad del presupuesto que es rarísima, que es que tiene casi medio punto más de retenciones. Sí, eso la cómo verdad lo es que no llegas se a entiende, entender. porque pero la verdad es que cuando vos mirás el documento, digo, la verdad es que con estos precios de la soja,
con un tipo de cambio atrasándose, sin un aumento en las alícuotas, es difícil pensar que vos puedas subir las retenciones de casi 1 punto del producto a 1,5 puntos. Pero bueno, digo, está metido en el documento, digo, no sé, digo, habrá que digo, me imagino que en la discusión del Congreso alguien preguntará, digamos, de dónde sale ese número. Para ir terminando, me resulta siempre muy interesante escuchar a Marina Dal Poyetto, el capítulo de lo que se llama gasto tributario, de los beneficios impositivos a sectores empresarios, hasta donde uno lo ve, no es parte para el presupuesto del año que viene del ajuste en marcha. Se mantiene intacto, ¿viste? De hecho, miré, no está el RII, o sea, no hay nada del RII, pero está todo lo mismo. O sea, cae un poquito este año los gastos tributarios, imagino que fundamentalmente por nivel de actividad. O sea, acordate que los gastos tributarios es la pérdida de recursos de la nación originados en exenciones tributarias, dado el régimen vigente. Con menor nivel de actividad, esa pérdida de recursos es menor. Pero en 2025 tiene exactamente los mismos números que 2024. En ese punto, y para ir terminando, vos decís, el mundo de tus clientes inversores o los que manejan capitales financieros en Wall Street o para eventualmente inversiones de economía real, escuchan a este Milei que dice ya hay en marcha 50.000 millones de dólares de inversión y tiene, como decís, la narrativa. ¿Cambian en algo? ¿Están más convencidos de que este es el momento de invertir? ¿Recibieron la información de anoche como algo que ya sabían y siguen mirándole la cuenta de los dólares? ¿Qué recepción crees que va a tener esto en el mundo de los mercados, ya sea financieros o de la economía real? No, yo lo que diría es, de nuevo, vamos primero a la economía real. Digo, la economía real, vos tenés algunos sectores particularmente dinámicos en Argentina, que están asociados al mundo, a la transición energética, digamos, desde el punto de vista de los recursos que tenés en vaca muerta y lo que tenés en términos de minería. Estos sectores tienen además un régimen especial que es el RII, digamos, aprobado durante esta gestión, donde ahí va a haber inversiones. Claro. Y esas están y van a estar. Lo que no me queda claro es que estén en 2025, o sea, no sé cuántos dólares van a traer. Los dólares que traigan esas inversiones son dólares que se liquidan al contado con liquidación y eventualmente, si fueran muchos, te permitiría ir reduciendo el blend, que es buena parte del problema, ¿no? Digamos, de nuevo, el 20% al contado con liquidación. En lo que tiene que ver con el resto de los sectores, lo que es la economía real, yo lo que te diría es, vos venís de 4 años, no quiero usar la palabra sobreinversión, pero hubo inversión en Argentina, si querés, asociado al mal funcionamiento de la economía. Pero lo que digo, la represión financiera te generó brecha de tasa de interés, brecha cambiaria muy grande, y brecha de precios, había precios cuidados y precios descuidados. Entonces, durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo a la salida de la pandemia, 2021, 2022, donde Argentina tuvo un shock de dólares muy grande, hubo como 50.000 millones de dólares adicionales, esos dólares no te quedó ninguno en el Banco Central, buena parte de esos dólares fueron a actividades, ¿no? Digamos, a decisiones de inversión, donde básicamente se fondearon a tasa negativa, claro, ¿no? Digamos, el depositante financió esta inversión, le compraron dólares al Banco Central que por momentos valían 1/3 de lo que valía el dólar financiero y después vendieron al mercado de precios descuidados. Entonces Argentina viene de un proceso de inversión relativamente grande y tiene una capacidad ociosa relativamente grande. Entonces mi lectura es que en esos sectores hay poca inversión. Sí, lo que te está ocurriendo es vuelva a aparecer crédito barato y vuelve a aparecer brecha. Entonces, es como una droga, ¿viste? Es como el incentivo que funciona en el corto plazo, pero te hace pagar costos en el mediano largo y estás en esa ruedita todo el tiempo. Pero te agrego algo, con incentivos que en el corto plazo funciona en términos macro y no funciona en términos macro en el largo plazo o en el mediano plazo. Digamos, el mediano plazo, el largo plazo es cada vez más corto. Claro. Pero en términos micros es fantástico, o sea, digamos, es la transferencia de ingresos que provoca este esquema de represión financiera, porque digo, finalmente el presupuesto lo que te dice es que el cepo se sostiene. Eso te iba a decir, ¿no? No aparece en el horizonte que hay un tipo de cambio que surja unificado, porque da la impresión, si bien Esper dijo ayer con los periodistas, vamos a una normalización cambiaria el año que viene, en la recorrida por los números aparece como larga vida al cepo. Y es difícil pensar con unificación cambiaria para un banco central sin reservas y para el mismo overhang de pesos que tenía, el excedente de pesos que tenía de arranque, distinto, ¿no? Digamos, antes estaba en el central, ahora está en el Tesoro, con la concentración de vencimiento de la deuda que tiene el Tesoro,
tenga un tipo de cambio de 1.207 pesos a fin de año sin cepo. Pero por eso lo que digo es, nada, es un documento, me parece que hay una reacción, si querés, de la política al manejo del Congreso de la semana pasada y a Cristina, ¿no? Digo, a Cristina hablando también, ¿no? En tercera persona sobre la economía bimonetaria, es decir, claro. No podemos pasar de un extremo al otro todo el tiempo. Marina, por último, ¿qué manejo estás haciendo de meditación, de trabajo espiritual para ir resistiendo el tema de las redes sociales, el heiteo, el presidente hablando de conochantas? En tu última nota en La Nación te vi dedicando alguna explicación a ciertas consideraciones agresivas que recibís en las redes sociales, pero ¿cómo lo estás manejando en este momento donde opinar lo que hiciste toda tu vida de economía de golpe te hace que aparezcan hordas de personas o el mismo presidente atacándote? La verdad que no es grato, o sea, no es grato. Digo, la primera reacción, como puse en la nota, es la del avestruz, ¿viste? Poner la cabeza, ¿viste? No mires, que es un poco lo que uno hace, trata de apagar, digamos, la reacción de las redes sociales. La verdad que son, como decís vos, son hordas. De golpe aparecen todos juntos y de golpe se van todos juntos. Y cuando aparecen quedás solos. Y una sensación rara, ¿no? Porque la verdad es que no sé si uno lo ve, los ve a todos, pero el resto no los ve. Claro. O sea, lo de las redes es un microclima rarísimo, pero sí es cierto, digamos, que no contribuye, claramente no contribuye a tratar de solucionar absolutamente nada. O sea, esto es finalmente, no digo, son defensas corporativas, y donde a mí lo que más me molesta no es tanto, digamos, el calificativo, porque yo qué sé, digo, podría usar adjetivos menos agresivos. Lo que más me molesta es la mentira. Claro. O sea, cuando directamente tergiversan la verdad y te ponen en lugares donde nunca estuviste, nunca dijiste, y bueno, y eso, y sobre todo cuando eso lo hacen funcionarios, eso realmente me saca de la nuca. O sea, cuando funcionarios a los que les pagamos el sueldo, digamos, tienen la capacidad en Twitter de cuestionar tu trabajo o tu integridad como persona, la verdad que me parece que no está bueno, y de nuevo, o sea, es como que estás muy solo, todos estamos muy solos, pero no sos el único que le está pasando, o sea, le pasa a todo el mundo que osa decir algo distinto. O sea, a nosotros con Miguel Bain nos pusieron una multa, o sea, Moreno nos puso una multa. Bueno, acá no hay un daño económico, pero el daño es alto. Me parece que no hay que callarse, pero la verdad es que uno tiende, si querés, a protegerse o a autoprotegerse. Claro, es que si el efecto termina siendo, aun cuando uno diga, che, yo salgo a la calle y no están los tipos de las redes, pero entras a las redes y ese mundo con funcionarios o gente ligada al gobierno visible es tan atroz, la pregunta es, che, ¿esto me estará terminando afectando cuando yo tenga que decir algo, una opinión que dije siempre? ¿Voy a decir lo mismo de siempre en mis reportes o en mis charlas porque se me va a venir esta horda? Entonces eso uno dice, che, mirá lo que me está generando. Por eso también es como valiente seguir apareciendo y diciendo las cosas, ¿no? Igual creo que es un error, ¿no? Digamos, construirse el diario de Irigoyen, aplaudirse como focas, porque realmente la herencia era complicadísima, y sobre todo había una tolerancia de la sociedad para hacer algo distinto. O sea, había un cheque de la sociedad para cambiar las cosas. Y si lo que nos vas a cambiar es en la narrativa, pero digo, después la realidad objetiva, como dice Harari, la realidad objetiva, la subjetiva y no digamos la narrativa, ¿no? En alguna medida la realidad objetiva, la intersubjetiva, la narrativa. Bueno, la objetiva, digamos, en algún momento te aparece. O sea, la escasez de dólares va a aparecer. Claro. Tendrás que... O sea, digo, no tener un problema en cambiar la narrativa. O sea, si querés, una de las cosas divertidas es que durante la campaña electoral yo firmé una nota con otros economistas que hablaba sobre los riesgos de la dolarización en la Argentina. No digamos, y donde sistemáticamente durante todo ese tiempo yo hablaba de la necesidad de hacer un shock controlado. Yo decía, no puede salir del cepo con este balance del Banco Central. Bueno, ahora la nota esa, o sea, cuando haber firmado esa nota, sos una de las conochantas que estaba en contra del programa económico de Milei. Y vos decís, pero pará, acá pasó algo. Claro.
Yo firmé en contra de la dolarización, no hicieron la dolarización, o sea, me están dando la razón y me critican por haber dicho algo que era lo que terminó pasando. Es un mundo extraño. Pero entonces, de nuevo, reescriben la historia, ¿viste? Reescriben lo que dijiste de manera tal de que siempre fallás. Entonces es muy difícil la discusión con esas características. Marina Dal Poyetto, le dimos largos minutos porque es muy interesante escucharla por el contexto en el que estamos viviendo, porque hacía mucho que no también se expresaba públicamente y anoche, después de este mensaje del presidente, vale la brújula de ella para tratar de ir siguiendo los acontecimientos que vienen. Marina Dal Poyetto, muchas gracias por la charla. No, gracias por llamar. Saludos, Fresa.